Si tenemos primarias en agosto, vamos a participar plenamente con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo. Estamos trabajando en una alianza de partidos para sumar a la propuesta de peronismo republicano y para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Esto no es una aventura personal, tiene como objetivo canalizar las ansiedades, las aspiraciones de muchos hombres y mujeres del peronismo que están decepcionados, que están frustrados por el destino, por la realidad de la Argentina. La única propuesta alternativa de cambio, reitero, que es Juntos por el Cambio. Vamos a participar plenamente con toda la fortaleza y voy a asumir el liderazgo. La consigna es unidad e identidad. Identidad en las ideas, una visión de país, una mirada hacia la Argentina del presente y del futuro que tenemos que construir. La Argentina de la educación y la Argentina del trabajo. Yo aspiro a construir un liderazgo de contenidos, de propuesta y de programa para la Argentina. Nuestra visión es recuperar la Argentina, una visión de un capitalismo moderno, inteligente, que tiene en el trabajo y en la producción todos a producir y a trabajar en la Argentina. Ese es el lema. Tenemos que construir una relación armoniosa entre la empresa y los trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores. Nadie viene a un país a invertir en la Argentina si no tiene previsibilidad jurídica, seguridad, justicia y si la propiedad privada es un derecho secundario. Nadie va a venir a poner un peso acá. Capitalismo es una buena palabra, una gran palabra. Los países que crecen, se desarrollan, van para adelante, generan empleo digno, son capitalistas. Tenemos que recuperar el mundo del trabajo que se contrapone a la cultura, a la visión del pobrismo, que es creer que esos sectores que son funcionales a un determinado proyecto político se retroalimente, se consolide en el tiempo y que el único destino de la Argentina sea ser pobre. Una Argentina uniformemente pobre con planes para siempre. Ese no es el mundo que la Argentina requiere y necesita. Los jóvenes quieren la posibilidad del trabajo, de construir un camino digno, de ayudar a su familia, de tener una familia, de tener un destino en la Argentina, que la opción no sea el plan ni tampoco la salida por Ezeiza. Tenemos que reconstruir esta visión, esta expectativa, esta esperanza para todos los argentinos y de manera especial para los jóvenes. La educación es uno de los ejes más importantes, más centrales, que hacen una verdadera obligación del Estado. La Argentina de la igualdad, del ascenso social, del mérito, se construyó con la escuela pública, con el guardapolvo blanco. Tenemos que asumir el debate de que la educación pública es un servicio esencial, que no puede estar sometida a la presión de los sindicatos ni a los personajes como Baradel. El Estado tiene que tener la centralidad y este es un servicio esencial que no puede estar sometido a paros interminables donde los chicos pierden el año o pierden la capacidad de formarse. El mundo del trabajo, repito, es nuestro objetivo. El esfuerzo para consolidar ese mundo es hacerlo con inteligencia, entendiendo que la tecnología también reemplaza empleo, que es imprescindible, y escuchen bien el concepto, modernizar las normas del trabajo de cara a los jóvenes que tienen que ingresar al mercado laboral. No es lo mismo una pyme, una pequeña empresa, que una gran empresa. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos con los empresarios y con los trabajadores, con los representantes de nuestros sindicatos, para que lo comprendan, para que lo entiendan. No hay forma de tomar nuevos empleos y de que el mundo laboral formal crezca en la Argentina
si no modernizamos las normas laborales. Nuestra bandera es el crecimiento, el empleo, el capitalismo con orden fiscal. Orden fiscal. No podemos gastar más de lo que recaudamos y no podemos seguir apretando al empresario y a las empresas a que sigan pagando impuestos, impuestos descabellados, impuestos que configuran un verdadero disparate, único lugar del mundo que inventa impuestos para que paguen los mismos sectores, cazan en el zoológico. El impuesto a la riqueza. El último gran invento de este gobierno es el impuesto a la renta inesperada. O sea, ni siquiera cuando te va bien te dejan tener rentabilidad. Es muy importante abordar este debate y esta discusión porque Argentina va a crecer con menor carga impositiva. Este es uno de los pocos países del mundo que cobra impuestos a los que exportan, a los que trabajan y exportan y generan divisas para la Argentina. Así que este tema es un tema que hace al corazón del proyecto productivo de crecimiento en la Argentina para generar empleo. Tenemos que recrear la identidad nacional. Este es un tema casi espiritual. Tiene un valor fundamental porque, y en esto tiene que ver con la unidad nacional. La unidad nacional es un valor central. La idea de patria, de nuevo. La defensa de lo que significa el territorio, la soberanía territorial. Esto está ocurriendo en la cordillera, por si algunos no se enteraron y si el gobierno no tomó nota, volvemos a decir lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que en la Patagonia, en ese gran territorio de la Argentina, 55% del territorio nacional, hay hechos de terrorismo, de incendio de bosques, de ocupación ilegal de parques nacionales, de ocupación de propiedades privadas de estos sectores denominados mapuches, pseudo-mapuches, que no son pueblos originarios. Los verdaderos pueblos originarios que eran agricultores eran los tehuelches. Pero este es un debate histórico más en profundidad. Esto también está ocurriendo del lado chileno, con todo lo que es la zona de la Araucanía. Es cierto que Chile tiene una problemática más compleja. El 10% de la población chilena de 16 millones, 1.600.000 derivan o vienen de esos pueblos originarios mapuche, porque el mapuche es originario de Chile, no de la Argentina, de Chile. Y por lo tanto, bueno, este es un riesgo, porque no se resuelve este tema cediendo una parcela de tierra o una parte de parques nacionales. Van por todo. Fueron por las tierras del ejército argentino en San Carlos de Bariloche, con la cobardía y connivencia de los jueces que intervinieron en la causa. La jueza subrogante de Zapala le cedió parte de donde está el ejército y la escuela de montaña, que además se llama Juan Domingo Perón. 180 hectáreas le regaló. Y el Ministerio de Defensa llegó tarde. O no dieron la orden, o la orden se perdió. Los auditores, la información que tengo, habían hecho la tarea. Había que presentar el recurso de apelación en tiempo y forma ante la Cámara Federal. Resulta que el recurso fue rechazado porque fue presentado fuera de término. El ministro Tayana va a abrir una investigación para definir las responsabilidades. Lo que yo veo es que es una mirada del gobierno validante de todo este tipo de hechos. Parece que queda bien estar al lado de estos personajes que quieren un Estado autónomo dentro del territorio argentino. No estamos hablando acá de reconocimiento de una parcela de tierra, de un campo. Estamos hablando de que no respetan la bandera, no respetan las autoridades nacionales, no cantan el himno y quieren un
Estado autónomo. Primer hecho, ratifico, separatista que en la Argentina está apareciendo como fenómeno y que hay que abordar con la ley, hay que abordar con la fuerza de seguridad, hay que abordar con una fuerte presencia de la legalidad, del Estado de Derecho y fundamentalmente volver a recuperar la idea de la soberanía nacional, de la reivindicación de lo que es nuestro territorio y cuidar la Patagonia. En un mundo complicado, los espacios vacíos, alguien lo ocupa. El tema de la seguridad para nosotros es un tema fundamental. Aquí en este escenario, nosotros venimos a proponer a los argentinos que hay que federalizar todas las etapas de la investigación delictiva del narcotráfico. Hay que quitarle a las policías provinciales el narcomenudeo. No va más, muchachos. Se acabó. No va más ese tema. Porque las policías provinciales se corrompen, toman ese tema como esquema de recaudación y este delito tiene que estar totalmente federalizado. Vamos a plantear la creación de una agencia federal especializada en la lucha contra el narcotráfico, juzgados federales exclusivos, dedicados a la temática del narcotráfico y lavado de activos, cárceles especiales en el sur del país, de máxima seguridad y aumento de penas. Es la única manera de frenarlos. Hay que crear una fuerza especializada. Y hay que llevar adelante el Instituto de la Extinción de Dominio para Narcotraficantes que inmediatamente le quite todos los bienes. Tenemos que tener inteligencia criminal allí, fundamental. Por lo tanto, la nueva fuerza, la nueva agencia tiene que nutrirse de jóvenes que se formen en la universidad, en informática, en tecnología, seguimiento del dinero, lavado de activos, todas las figuras que son propias de este delito, que ha crecido de manera descontrolada. En las grandes urbes de manera descontrolada. Con el epicentro en Santa Fe, en Rosario, pero la provincia de Buenos Aires, es tremendo lo que está pasando. Y hay que terminar con otro tipo de actividades que son ilegales. Ilegales, como las saladas, como los desarmaderos de autos que generalmente vienen manchados con sangre de los chicos que matan. Tenemos que fortalecer a la fuerza de seguridad con tecnología, con equipamiento y fundamentalmente reivindicar acá, como política de Estado, la recuperación de la defensa nacional. No hay destino para un país. No hay destino para un país si no tiene fuerzas armadas preparadas, con equipamiento y jerarquizadas con un salario digno. Hoy los salarios de los militares de las tres armas son salarios que están casi en la proximidad, especialmente los oficiales intermedios o jóvenes, están ganando un poquito más que un plan. Y realmente tenemos que terminar con la historia del pasado. Toda la oficialidad y todos los suboficiales que están por vocación en las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la historia de los 70. Basta con el odio, con el resentimiento. Respetamos los derechos humanos, pero basta de ese discurso. Hay que mirar a la Argentina para adelante, no con el espejo retrovisor. Quiero también pensar y reflexionar de que es imprescindible, cuando hablamos de liderazgo de contenido, hablamos de una visión del país. Y en esto es muy importante, y yo quiero rescatar acá el equipo que tiene la Fundación Encuentro en materia de relaciones internacionales. Creo que tengo la suerte de contar con hombres y mujeres que han tenido una experiencia vital
en cargos de relevancia como embajadores. Nos está acompañando el vicecanciller de Guido Di Tella, Andrés Cisneros, Juan Pablo Lolé, en fin, no me quiero olvidar de nadie, Jorge Tellerman, que hoy tiene un cargo importante en la cultura de la ciudad. Tener una visión de cuál es la política internacional que tiene que tener la Argentina. Y bueno, ¿qué pasa con la Argentina? Que la política internacional tiene que ver con cómo se maneja la política interna, en donde hay verdaderas contradicciones, confrontación, odios, y donde hay una fuerte ideologización. Entonces, toda nuestra política internacional está cruzada por la ideología, por planteos. Perdón, estaba también Jorge Lloma, fue embajador en Perú, en fin, no quiero hacer nombres, tiene este problema, que uno menciona y después omite presencia, Sánchez Arnau, en fin. Hay un montón de hombres y mujeres que fueron embajadores, que están acá, y que es muy importante porque forman la estructura de pensamiento de nuestra fundación y de aporte también a Juntos por el Cambio. Y yo quiero en este sentido rescatar algo de la historia también, porque si bien miramos mucho el futuro, la historia de la democracia reciente nos hace ver que hubo dos líderes importantes, tanto el caso de Carlos Menem como el de Mauricio Macri, que hicieron diplomacia presidencial y que la hicieron con inteligencia, relacionando a la Argentina con el mundo, interactuando con el mundo, teniendo una visión ligada a la integración. El peor escenario para la Argentina es el aislamiento en el que estamos, o la construcción de discursos contradictorios. Hoy decimos una cosa, mañana votamos otra en la OEA, una cosa en Naciones Unidas. Nos seguimos relacionando con los dictadores más oscuros de Latinoamérica, con Maduro, con Cuba, siempre está Cuba acá en la Argentina. Desde los 60 hasta Cuba, en todos los temas. En la visión de la cultura, de la ideología, está Cuba. Y tenemos que terminar con Cuba. La política internacional tiene que ser una política, y a mí me gusta cuando las ideas se reproducen, porque cuanto más sean los que la reproduzcan, la Argentina va a comprender y entender cuál es el camino de salida. El camino de salida es, como dijimos, por el lado de la producción, del trabajo y no por el lado del plan. No por el lado de que la Argentina es mejor si es más pobre. Es por el lado del mérito, del valor del esfuerzo, de la visión ascendente, de esta visión que hizo importante a la Argentina, de nuestros padres, que nos mandaban a estudiar a la facultad porque querían que los hijos fueran mejores que ellos. Esta es la visión. Y nuestra política internacional tiene que ser de integración, no de aislamiento. Fíjense lo que está pasando en el Mercosur. El presidente nunca se reunió con el principal país, el más potente, el más grande, el país que es nuestro aliado estratégico, que es Brasil. ¿Y por qué no se hizo esa reunión? Por cuestiones ideológicas. Y realmente es un grave error aplicar esta visión ideológica a la diplomacia, a la integración de la Argentina. Lo que deben primar siempre son los intereses, fundamentalmente, de esta gran estructura que fue el Mercosur, que diseñó primero Alfonsín con Sarney y luego Menem con Cardoso, ratificaron esta voluntad común de los estados latinoamericanos del Cono Sur para construir juntos un bloque económico, para poder exportar, para poder integrarse al mundo. Y acá estamos en riesgo. Acá estamos en riesgo. Porque tanto Brasil como Paraguay y Uruguay están mirando ya tratados de libre comercio, de encuentros bilaterales con Canadá, con Estados Unidos. Y nosotros seguimos encerrados en esta visión ideológica. El otro día vino un presidente de un país que visitaba la Argentina por primera vez, el nuevo presidente de Ecuador. Y en el momento que estaban firmando compromisos, adendas, junto con el presidente argentino, volvimos a meter el tema de Venezuela y de Nicaragua.
Dice, hay que convocar, hay que integrar, dice nuestro presidente, a Nicaragua y Venezuela. Primero que sean democracias, primero que respeten la libertad de los derechos humanos, porque, a ver, lo que nos tiene que colocar en el mundo es con los países, repito, con Occidente. Ayer escuchaba un economista importante, dijo, somos capitalistas y estamos en Occidente. Muy bueno, realmente muy bueno. Realmente a veces las palabras valen en la Argentina y las ideas valen. Hay que derrotar a los que tienen malas ideas, que nos llevan al fracaso y a la decadencia. Hay que dar el debate en todos lados. En todos lados. Y con todos. Y cuando digo con todos, digo, y lo voy a decir, porque tampoco voy a rehuir esta discusión, este debate. Algunos dicen, no, Pichetto le pega a la iglesia. No es cierto. Soy un católico convencido. Yo quiero una iglesia católica fuerte, al lado de la Argentina, no una iglesia clasista. No para un solo sector, para todos. Y reconozco el valor y el contenido espiritual tanto de la palabra del Papa como de la Iglesia argentina. Tengo un gran respeto cuando el abordaje es espiritual, porque además es dogmático y no tiene debate. Ahora, cuando irrumpen con una visión que nos puede llegar a lesionar en el plano del crecimiento, de la economía, y parto de la base de que sí, que tienen que estar al lado de los humildes, por supuesto, al lado de los que más sufren, al lado de los que menos tienen. Pero para ayudar a los que más sufren, a los que menos tienen, a los que no tienen nada, a los que reciben el plan y los someten en la indignidad, tenemos que construir el mundo del trabajo y de la producción en la Argentina. Volviendo al tema que me quedó pendiente, porque me parece importante, la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas no tiene únicamente la mirada de la defensa del territorio, que por supuesto es altamente importante, porque estamos viendo lo que pasa en la invasión de Rusia con Ucrania. Hoy los países poderosos pueden llegar a dominar a los más débiles, y si vos no tenés Fuerzas Armadas, tenés la puerta abierta para que se te vengan a meter en la Argentina. Y la Patagonia es la zona productiva más vital que tiene la Argentina, más poderosa en agua, en petróleo, en gas. Si la Argentina tiene destino, tiene que ver con los recursos que tenemos en la Patagonia, con el gas, con el petróleo de Vaca Muerta. Jorge Sobis está acá conmigo. Gracias, Jorge, por sumarte a esta propuesta, que además es una propuesta federal. No es una propuesta para la República del AMBA. Respetamos a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy importante, que está bien administrada, bien gobernada, pero tenemos una mirada de toda la Argentina, de todo el territorio. Nuestra visión es federal. Si no defendemos esa región, si no proyectamos todo lo que se requiere para poder tener el gas y poder exportar, la Argentina tiene grandes oportunidades. Esperemos que se pueda concretar el gasoducto desde Neuquén hacia Bahía Blanca, hacia el puerto de Aguas Profundas. Es muy importante para vender gas al mundo y también tener autosuficiencia y dejar de importar gas. Argentina tiene grandes potencialidades, tiene una gran potencialidad también en la minería. Y no hay que tenerle miedo, como no hay que tenerle miedo a la palabra capitalismo, tampoco hay que tenerle miedo a la minería. Tenemos grandes proyectos mineros en el país. Algunos tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la reconversión de la industria automotriz. Las minas de litio tienen que ver precisamente con la base central de la reconversión automotriz en el mundo y tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Si no hacemos minería, no aprovechamos la oportunidad del litio en la Argentina. Si no hacemos minería, grandes yacimientos de oro y de plata siguen enterrados, sin generar empleo,
sin generar actividad de servicios, sin generar potencialidades de crecimiento y desarrollo en territorios vacíos. Por supuesto que hay que cuidar el medio ambiente, claro. El cambio climático, el medio ambiente, no depredar, no lesionar los bosques, en fin, todas las obligaciones que tiene que tener un Estado comprometido. Por eso nosotros hablamos de actividad privada, de capitalismo, pero también hablamos de un Estado comprometido con sus obligaciones principales. Quiero reafirmar este compromiso. Nosotros no somos una hoja en el viento. Cuando di el paso de acompañarlo a Mauricio Macri en el 2019, lo hice convencido de que había que consolidar una propuesta capitalista en la Argentina, de libertades, de progreso, aún a sabiendas de que había temas que lógicamente no se habían podido concretar. Y también estaba convencido que la visión del kirchnerismo no se había actualizado, que era una visión vieja, que era una visión de los 50, de los 60, de los 70, esa mirada protochavista, de intervención. Intervengamos el precio del maíz, intervengamos cuidado con el trigo, vamos a cuidar la mesa de los argentinos, no dejemos exportar carne porque, en fin, todo igual aumenta y aumenta el doble. Se desactiva la producción, se desalienta al productor, se pierden divisas. Ese mundo de la intervención económica, de los cepos, de todas esas regulaciones absurdas, son las que traban el crecimiento de la Argentina, que impiden el trabajo, que impiden el crecimiento y que tienen que ver con la libertad. Cuando hablamos de libertad, no hablamos solamente de la libertad más importante que la libertad ambulatoria o física. Estamos hablando de la libertad de comercializar, de exportar, de crecer, de liberar toda la energía creadora que tienen los argentinos, los tecnólogos argentinos, que no se tienen que ir a Punta del Este, al Uruguay, tienen que quedarse acá. Jóvenes que son inteligentes, talentosos, que se han formado... Bueno, creo que me están indicando que tengo que terminar. A veces trae suerte que se rompa un vaso. Hay que tratar de que no se rompan los espejos. Aún cuando el tiempo pasa y uno se mira en el espejo. Pero bueno, también la experiencia tiene que ver, La Argentina no puede ir a visiones impredecibles. Necesita de certezas. Juntos por el Cambio es el instrumento que puede dar certidumbre. Tenemos una mayoría parlamentaria importante en la Cámara de Diputados. Hay un escenario de paridad. Y estamos muy cerca en el Senado. Si ganamos la elección del año 23, la elección presidencial, y ganamos también la parlamentaria en la primera vuelta, tenemos mayoría en las dos cámaras. Si tenemos un programa sobre la base de estas ideas que tienen que ver con la visión del capitalismo, del crecimiento, de la producción plena de las libertades, de la defensa de la seguridad ciudadana, de la educación, yo creo que vamos a estar construyendo una expectativa realmente muy importante para el país. Y también es importante terminar con ese mundo que es un emprendimiento económico que no tiene riesgos. Yo diría que es casi uno de los unicornios más importantes que tiene la Argentina, en donde la plata la pone el Estado y en donde los que se lo llevan son los gerentes de la pobreza. Hay que terminar con ese mundo oscuro. Tenemos que ir al mundo del trabajo. Vamos Argentina, vamos que podemos. Argentina puede. Muchas gracias.